Que el Señor nos bendiga. Dios es bueno y va a seguir siendo bueno siempre. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Él sigue siendo un Dios bueno y perfecto. Vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo 77. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Si lo ha encontrado, nos ponemos de pie para poder recibir la palabra del Señor. Ay, Señor. Y dice así en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. El versículo 1 hasta el 3 vamos a leer. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. El Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Hasta ahí la palabra del Señor. Leía estos versículos de la palabra y me acordaba mucho de Job. Mucho, mucho. Y a la vez también me acordaba mucho de mi vida. Y así de mucho, porque muchas veces en esta situación nosotros nos encontramos. Porque cuando estamos pasando por diversas pruebas, viene angustia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y luchamos para que esto no pase, para que esto no nos angustie, no nos amargue la existencia, para que podamos tener gozo en esos momentos, para que podamos tener paz en medio de la tormenta. Todas esas cosas que de repente repetimos o escuchamos o vemos en otras personas, leemos de repente versículos como estos y nos damos cuenta que no solamente nosotros estamos pasando por la angustia, por el valle de sombra, estamos pasando por el desierto, vamos luchando día a día. Dice, no, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y empiezan versículos de la palabra a rodear nuestro día, a rodear nuestra angustia, tal vez nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestros problemas y así tantas cosas, incluyendo las enfermedades. Pero este salmista, Asaf, tenía que haber estado en angustia, en el dolor tal vez más profundo, cuando muchas veces creemos que estamos reclamándole a Dios y le decimos, Señor, pero soy tu hija. Señor, pero ¿cómo? ¿O cómo me pudo haber pasado? Señor, ¿por qué no miré antes? Y empezamos a cuestionar nuestra vida, a cuestionar nuestro propio caminar y empezar a pensar en qué me equivoqué. Cuando de repente, porque nuestro cuestionamiento muchas veces dice que todo lo que nosotros hacemos y de repente lo hacemos mal, tiene su consecuencia.
y pensamos que estamos pasando por esa consecuencia, cuando de repente no es así. De repente no es porque nosotros hagamos las cosas mal, es porque de repente tenemos que vivir estas situaciones. Como hijos de Dios tenemos y debemos vivirla para poder saber y entender tal vez a nuestro hermano, tal vez es como lo que la palabra de Dios dice, debemos de vivirla nosotros. Porque muchas veces nosotros cuestionamos y nos dicen y vienen nuevamente y dicen, pero si tenemos a Jesús en nuestra vida, si tenemos el Espíritu Santo hoy, aquellos hombres a lo mejor no lo tenían, pero nosotros hoy lo tenemos. Pero el tenerlo, ¿qué significa? ¿Que no vamos a vivir siempre sin problemas, sin dificultad? ¿Acaso significa eso? Dios nos enseña de una u otra manera que debemos de entender que la palabra de Dios debemos de vivirla. Debemos que pasar versículos de la palabra, debemos de vivirla. ¿Para qué? Para poder entendimiento, tener el conocimiento pleno de aquella palabra, ¿cierto? Perfecta de Dios. Después decimos, pero ¿quiénes somos nosotros para no vivirla? ¿Acaso somos privilegiados? ¿Acaso por ser entendidos de la palabra de Dios no tenemos el derecho de vivir aquellas cosas dificultosas que a lo mejor nos pueden venir o sobrevenir a nuestras vidas? Tenemos que recordar que Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, tendréis problemas, tendréis luchas. Y las luchas tuyas a lo mejor ni siquiera las vas a ver con quién estás luchando. Contra aquellos principados, potestades, huestes mal. ¿Usted los conoce? No conocemos aquellas. Cuando viene el enemigo lo conocemos, muchas veces lo podemos percibir, pero tal vez no lo vamos a ver. Pero esos son los momentos que cuando estamos pasando por estas angustias es cuando nosotros pedimos ayuda. Estos son los momentos cuando nosotros nos empezamos a sentir solos, ¿cierto? Tal vez abandonados de la mano de Dios, abandonados del ojo divino de Dios. Y podemos empezar a caminar chuteando las piedras, decepcionados, tal vez destrozados, tal vez sin tener ánimo. Y cuando llegamos aquí miramos, pero solamente lo leemos, porque no surge el efecto correcto. Que Dios nos ayude. La palabra de ánimo del día de hoy es que realmente debemos de confiar en Dios, poner nuestra fe, nuestra mirada, y no importa si está pasando por la angustia y el dolor. Hay una alabanza que dice, por angustia y dolor, ¿yo qué hice? Clamé al Señor. Nada más. Nada más. Y esperando que Él haga en su voluntad la obra perfecta. Y que termine su voluntad perfecta en cada uno de nosotros. Si nosotros nos damos cuenta y meditamos, y empezamos a meditar en la vida que a lo mejor ha pasado atrás. El cementerio está lleno de gente que en algún momento tuvo muchas esperanzas. Muchas esperanzas. Y tal vez nunca se les cumplieron esas esperanzas, la expectativa que muchas veces nosotros como seres humanos nos hacemos para vivir a lo mejor cómodamente, tal vez libremente, y así muchas veces quisiéramos muchas cosas y todo es bueno. Porque yo creo que ninguno de ustedes quiere decir, no, si yo quiero pasar por el desierto. Yo creo que ninguno proclama eso. Ninguno dice, yo quiero pasar, ¿cierto?, por el valle de sombra y de muerte. Recién estábamos, ¿cierto?, estábamos leyendo aquello.
Nadie hace la perspectiva esa de decir y desear y anhelar pasar por aquello. Pero sí lo bueno. Sí empezamos a elevar nuestros castillos en el aire y los armamos y los vemos bonito. Y creemos que en la realidad podría pasar así. A veces sin saber lo que Dios nos tiene deparado el día de mañana, sin saberlo. A lo mejor no tiene una gran prueba, no lo sabemos. Como puede ser una gran bendición, tampoco lo sabemos. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hay una parte de nosotros que vive como los pajaritos. Los pajaritos tampoco saben. Los animalitos tampoco saben lo del día de mañana. Todo ser viviente no lo sabe. Y ellos viven su vida tranquilamente. Comen, cantan y viven. Y nosotros nos hacemos tantos problemas. Cuando Él dijo bien claro que Él no nos abandonaría, si Él se preocupa de los pajarillos, ¿cuánto más de nosotros? Él dice esa. Pero nosotros, la necesidad nuestra es siempre preocupar nuestra mente, nuestro corazón. Siempre mantenerlo así como preocupado. Nuestra mente siempre vive preocupada. Hoy en día es como la enfermedad del siglo, el estrés. Y vivimos estresados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy día pagamos el arriendo, pero ya estamos pensando en el otro mes. Hoy día compramos esto, pero ya estamos pensando que el gas se va a acabar nuevamente. Cuando Él nos dice bien claro, no te preocupes, no te preocupes, porque tú no sabes lo que puede pasar en el camino, en tu día a día, no lo sabes. Y vivimos estresados por eso. Vivimos estresados por los demás. Vivimos estresados porque el sol alumbró y quemó el día de hoy. ¿Y qué ir a hacer mañana? Y seguimos preocupándonos del día de mañana. Si nosotros fuéramos inteligentes realmente, descansaríamos en Dios, pero es lo que menos hacemos. Lo que menos hacemos. Muchas mamitas se preocupan de sus hijos, cuando en realidad va a pasar solamente lo que Dios tiene predestinado para cada uno de ellos. Porque la voluntad, si nosotros hemos tenido fe, confianza, hemos creído en Él, va a cumplir sus promesas cuando dice, no te dejaré, no te desampararé. Poder vivir tranquilos y en paz, confiados en que la mente de nuestros hijos está ocupada con el trabajo que nosotros mismos le hemos enseñado en temor a Dios. Es lo que le dijo a Moisés, ¿cierto? Háblale de día y de noche, donde ande, háblale. Si usted lo hizo, uno puede vivir tranquilo, porque ahora la tarea es de Dios. El trato es personal con ellos. Por eso, si nos encontramos, ¿cierto?, con este salmista Asaf, tenía que haber estado pasando, así como a lo mejor también David, también pasaron momentos difíciles, muy conflictivos. Tal vez era el doble más de lo que nosotros, los problemas nuestros. A lo mejor para nosotros hoy podemos decir, hoy por lo que tuvo que pasar. Y eso vemos que realmente lo que pasamos nosotros no es nada. Tiene siempre solución. Porque de repente vemos las cosas como que no tienen solución. Como que no hay otro camino, no hay otra esperanza, no hay otra cosa que realmente, ¿quién puede solucionarlo? Y nos olvidamos de aquel que está en nosotros y que Él dice, descansa en mí. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a que
esa confianza y esa fe surja el efecto que debe de tener. Esa esperanza, ¿cierto? La fe, la esperanza, el amor, todas esas cosas surjan el efecto real. No el que quiero, ¿cierto?, ponerle a las cosas. De repente puedo decir tengo fe, pero a lo mejor la fe no está activa. A lo mejor la fe es muy mísera, así, demasiado. Si él dice que como un grano de mostaza y es pequeñito, imagínense si no tenemos nosotros fe, ¿cuánta es, de qué porte será? La más mínima. Y se refirió prácticamente a la semilla más pequeña. O sea que es menos que eso. Que Dios nos ayude para poder entender que en Él están todas las cosas, en Él están todas las soluciones, en Él están todos los problemas, todas las dificultades, porque Él las va a solucionar. Dice, yo soy tu médico, yo soy tu abogado, yo soy tu juez, yo soy todo. Él es nuestro Dios. Y Él sabe más que nadie en este mundo lo que nosotros estamos viviendo, pasando y lo que estamos sintiendo, lo que, ¿cierto?, lo que nos agobia, todo eso lo sabe. Pero Él quiere que a lo mejor nosotros muchas veces le pidamos, Señor, ¿por qué? Porque nosotros somos débiles. Somos más sensibles en ese sentido, por no decir somos más cobardes. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Él lo dice, no me dio cobardía, no. Podemos tener sinceridad con Dios en el momento que estamos pasando por la angustia. Ser sinceros con Dios. Señor, eso estoy sintiendo. Realmente soy cobarde por lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que estoy viviendo, sí soy cobarde, ya, soy cobarde. Y listo. De repente eso nos cuesta largarlo. Reconocernos que nosotros somos insuficientes. Que somos menos que la nada. Alguien me dice, tú soy menos que la nada, chuta, me voy a sentir mal, po. Pero Dios lo dijo. Somos medios que la nada. Conformémonos con eso. Somos menos que la nada. Así que imagínense, si el cero tiene por lo menos, ¿cómo se llama? El estado físico, nosotros somos menos que eso. Que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos menos que la nada, no valemos nada, ninguna cosa. Muchos dicen como un gusano arrastrado. Bueno, yo no soy un gusano arrastrado, pero si algunos quieren serlo. Pero debemos de confiar en Dios. Que si estamos en las manos de Dios, todo es justo. Todo es real, todo es verdadero. Y si estamos pasando por algo, es porque sí, así tiene que ser. Porque este día nos tocó vivir esto, pero no importa. Él estuvo conmigo. Él estuvo con usted. Aquel que consuela siempre está vigente. Nunca está ausente, nunca. Siempre está vigente, está presente. Siempre vive antes que nosotros las situaciones. Por lo tanto, todo lo sabe. De repente es cómo nosotros vamos a reaccionar. Cómo nosotros, cuál es la fe cuál es la firmeza de nuestra fe. A pesar de los problemas, seguimos confiando en Dios. A pesar de la prueba y la dificultad, seguimos amando a Dios. A pesar de todo lo que pasemos, seguimos creyendo en Él. De repente es eso. Solamente eso. Y cuando le decimos, Señor, por sobre todas las cosas, no importa lo que esté viviendo, pero sigo amándote a ti por sobre todas las cosas. Sigo pensando lo mismo y a lo mejor más que ayer. A lo mejor más que ayer. Porque vamos madurando en el tiempo. Vamos entendiendo, vamos aprendiendo en el tiempo, vamos sabiendo y haber vivido, ¿cierto? Lo que realmente Él nos hace vivir a nosotros, nos vamos aprendiendo y entendiendo mucho más y creyéndole mucho más. Aunque no nos conteste como esperaba Job que le contestara.
aunque no lo diga lo que nosotros muchas veces queremos oír. Porque yo de repente quiero oír lo que yo quiero oír. Y a veces me dice otra cosa. Pero tengo que aceptarla, aprender a aceptar lo que Dios quiere. Aprender a aceptar que todo lo que es la voluntad de Dios es bueno, es perfecto. Y es maravilloso vivir a la presencia de Dios. No importa la situación, no importa la vida que muchas veces decimos, nos tocó vivir. No, es la vida que fue necesaria vivir para que podamos entender. Y Dios es bueno y va a seguir siendo bueno. En todo momento va a ser bueno. Suceda lo que suceda, pero sigue siendo bueno. Y ese es el Dios que nosotros servimos, adoramos, predicamos, alabamos a Dios, ¿cierto? Siempre. Por eso tiene que ser con un corazón sincero, sin angustia, sin dolor. Dice, porque solamente en la angustia y el dolor, dice, yo clamé al Señor. Que no solamente sea ese momento, sea en un momento, en todo momento, cuando estamos cuando estamos contentos, alegres, también clamar al Señor. Decirle gracias, Señor. Hoy día nos enterábamos que Graciita tuvo la gratuidad para que estudiara en la universidad. Entonces uno dice, ¿cómo vamos a dejar de creer en Dios? Cuando Él cumple sus promesas, cuando dice, si yo te abriré las ventanas de los cielos, lo hace. ¿Y cómo Él lo hace? No hay explicación, no hay palabras para expresar lo que Él significa en nuestras vidas. Nos faltaría tiempo, nos faltarían, no sé, expresiones para decir, Señor, cuánto te amamos. Y por todo lo que tú haces, aunque no seamos dignos ni merecedores. Pero si somos llamados hijos tuyos, gracias, Señor, por eso. Porque aunque no nos merezcamos ese título de hijo de Dios, no importa, pero Él es bueno. Por lo tanto, no nos alcanzaría la vida que tenemos, que Él nos da. Todos los días decirle gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. De repente yo estoy con mucha angustia, de repente con muchos problemas encima, y uno y otro y otro. De repente me arrodillo en la noche, antes de acostarme, y solamente le digo gracias, Señor. Gracias por la fuerza que me has dado hasta ahora. Gracias por el aliento de vida que nos da cada día. Y del problema me olvido. Porque si no, uno lo hace más relevante, le da la importancia que no tiene, ahí quedamos. Quedamos angustiados, ¿no? Pero si le decimos así, quedamos contentos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, y gracias al Señor por esta palabra, para que esta reflexión nos haga sentir que realmente la moneda puede ser adversa. Siempre va a ser adversa. Puede ser muy malo, ¿cierto? La angustia, el dolor en el momento. Pero lo adverso es que hay una eternidad que nos está esperando. Y eso es lo mejor. Si de repente nos preguntan, ¿volverías a pasar todo esto? Yo diría sí. Porque lo que nos espera, dice, un peso de gloria. Así que prefiero pasarlo. Antes de vivir la vida de otra manera, más cómoda, sin problemas, sin dificultades, no. Y me voy a perder y a quemar toda una vida por el infierno. Prefiero haber pasado lo que pasamos, pero estar seguros que en algún momento Él nos va a venir a buscar. Él dijo que vendría, por lo tanto vendrá. Así que esa es nuestra esperanza, nuestra fe. Amamos su venida. Para cuando Él la tenga prevista,
nosotros estar preparados para que decir, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Aquí estamos, esperando, tal vez con una tonelada de problemas, pero no importa. No importa, aquí estamos, seguimos esperando. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, bendito Dios, por este día maravilloso que tú nos has dado, Señor. A lo mejor con un poco de calor, pero aquí estamos, Señor. Recibimos el día a día, Señor, que tú nos das. Y gracias por eso. Gracias por haber estado en este lugar, Señor, hablando de tu palabra, de tu grandeza, hablando de todo lo que tú nos das, Señor. Y aún así, no mereciéndolo, Señor, pero abrimos nuestra mirada hacia ti, Señor. Nuestros brazos los abrimos hacia el cielo y decir, gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias porque aún así es bueno. Aún así me enseñas. Aún así me corriges. Aún así podemos recibir castigo, Señor, si es tan malo que lo que hemos hecho. Pero no importa. No importa porque eso traerá sanidad a nuestra vida. Traerá ese refugio eterno, Padre amado, que debemos de aprender a vivir, Señor, en estas circunstancias. Ayúdanos, Padre amado de la gloria, para poder entender siempre tu palabra como tú tienes para nuestras vidas. Gracias por nuestros hermanos que están aquí, Señor, que han escuchado de tu palabra, que la hemos degustado, Señor, y la hemos servido, y la hemos atesorado en nuestros corazones, para poder vivirla más adelante. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Y nuestros hermanos que no han venido en el día de hoy, te pedimos que igual manera, Señor, tú les guardes, les cuides, les protejas, Señor. Y les bendiga en donde quiera que ellos estén, Señor. Los que están trabajando, que no pierdan la esperanza, sino que miren el día de mañana como una esperanza más. Como una esperanza, un resplandor que solamente tú puedes poner en nuestros corazones, en nuestras vidas. Mañana será mejor. Mañana será mejor. Y mañana será mejor. Porque tú eres el mejor. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias por esta palabra maravillosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacernos fuertes con ella, Padre amado. Valerosos, valientes y seguir luchando, no importando la adversidad, sino que importando que tú eres más grande, tú eres el poderoso, tú eres el que realmente, tal vez muchos no han escuchado tu pregón, pero aquellos que hemos escuchado, no siendo dignos, pero aquí estamos, agradeciéndote lo que tú haces cada día por nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por todo. Todo te lo pedimos, te lo rogamos, mi Señor, por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.